bienvenidos. Un gusto estar aquí en esta reunión de apertura. Tomamos esta reunión como un acto, una apuesta de afirmación de una dirección que queremos dar a este año, una apuesta dirigida a sostener el psicoanálisis y el lazo con los otros, en tiempos en donde la sociedad se dirige hacia rumbos tan hostiles, tan crueles, y donde hay una tendencia social, política, económica hacia el individualismo y el aislamiento. Justamente lo que hacemos, lo que nos proponemos es invitarlos a acompañarnos en este trayecto que es hacer lazos. El psicoanálisis se encuentra más de un siglo de trayecto en el desafío de acompañar las transformaciones de la subjetividad contemporánea. Queremos inventar modos que alojen la singularidad con una promesa de creación colectiva como un desafío. Este gesto, que alcanza la dimensión de una posición, supone una ética que no es moral prescriptiva ni metodología tradicional, sino una posición epistemológica incauta, no por ingenua, sino por su disposición a mantenerse abierto a lo inesperado. Sostenemos en el agrupamiento una posición dando lugar a la transferencia de trabajo, a la transferencia analítica y a la transferencia al discurso. La pandemia interrogó sobre el lazo social. La necesidad del otro quedó evidenciada en la privación de su presencia. La ausencia del otro marcó la importancia en cada acto que se realiza con otros. Entonces, nos proponemos formar lazos privilegiando lo colectivo y la transversalidad en lugar del poder y la jerarquía. Nos interesa la posibilidad de trabajar en el horizonte de nuestro tiempo el psicoanálisis que hace síntoma. Hacemos cultura si encontramos los pliegues donde se juega el porvenir del psicoanálisis, articulándolo con otros discursos de la cultura y el arte. Bueno, los convocamos entonces, les proponemos que se sumen, que nos acompañen en este proyecto. Y entonces vamos a dar lugar a que cada uno de los dispositivos que tenemos planteados para este año, que cada uno de los convocantes a estos dispositivos puedan contarles de qué se trata. Lo invito a Martín Podestá, entonces, para su propuesta junto con Norma Rubín, que hoy no ha podido venir, de psicoanálisis aún. Bien, bueno, como saben, Norma Rubín hoy no pudo hacerse presente. Lo que nosotros coordinamos es un espacio que se llama Psicoanálisis aún, en lo que va a realizarse con dos reuniones visuales. Una de ellas es virtual y la otra presencial. Las mismas se van a llevar a cabo los días sábados, el día 12. Y bueno, para los demás detalles, las publicaciones van a estar a partir de mañana con todos los datos de los flyers y demás cosas. ¿Más fuerte o hay más micrófono? Bueno, convocamos a este espacio de encuentro donde lo que pretendemos es sostener una reflexión acerca de la vigencia del psicoanálisis en la actualidad. Si hacemos una visión retrospectiva del lugar que ocupó el psicoanálisis desde su comienzo,
podemos considerar que el mismo siempre fue confrontativo y disidente respecto a las ideologías dominantes o imperantes. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos en una época que, respecto a lo que tiene que ver con el sufrimiento humano, hay un montón de propuestas, de prácticas que uno puede decir subjetivas, que rápidamente dan solución al malestar en el que se encuentra. ¿Sí? Esto de alguna manera pone en cuestión la propuesta que hacemos del psicoanálisis, ¿sí? Porque básicamente este tipo de práctica también la cuestionamos desde el psicoanálisis, ¿bien? Porque son prácticas que uno puede considerar que apuntan a sostener un bienestar, a sostener una buena adaptación o sobre todo una homeostasis, ¿sí? El psicoanálisis no tiene que ver con esto. ¿Por qué estamos en la vereda de enfrente respecto a esto? Porque sostenemos que lo que dirige la cura es el síntoma del sujeto, entendiendo el síntoma como una pequeña rebelión o la expresión de un goce incidente o un malestar que entraña un saber no sabido que hay que desplegar, y para eso necesitamos tiempo. ¿Sí? Así que en nuestra práctica estamos en la vereda de enfrente respecto a toda práctica que vaya por la vida de lo anestésico y lo cómodo. Otra de las cosas que también nos interesan es pensar y ubicar la importancia que tiene hoy en día la tecnología en función de que produce efectos en la subjetividad. La era digital promueve nuevos ideales que ya no son los ideales que se ponían en juego en la época de Freud, ¿no? Sobre todo en sus textos del malestar de la cultura. Estos nuevos ideales apuntan ya no a la prohibición del goce, sino más bien a la promoción del mismo, entendiendo como, bueno, siempre más goce y sin límites. ¿Sí? Otro de los temas que también vamos a trabajar en este espacio tiene que ver con esta nueva modalidad que a partir de la pandemia se instauró, que tiene que ver con las sesiones de modo online. Digo que sobre eso hay que detenerse un tiempo, poder profundizar y analizar de qué manera se implementan, en qué modo, en qué casos y cuáles son sus efectos. A ver. Bueno, en fin, de lo que se trata es del sujeto y la subjetividad, la estructura y su contexto, lo singular y lo social, lo que nos convoca a profundizar en su análisis. Lejos estamos de ir en búsqueda de una lectura sociológica o filosófica, ¿no? Esto es de tomar un concepto psicoanalítico para poder explicar la época. Lo que nos interesa fundamentalmente es interrogar lo que tiene que ver con nuestra práctica en la actualidad. Así que, bueno, abrimos la invitación a todos aquellos que estén interesados en participar de este espacio. Bueno, no tengo más para decir. Bueno, invito a... ¿Cómo? ¿En mayo empieza? Empieza el 10 de mayo, sí, el 10 de mayo. Bueno, hola a todos. Bueno, el espacio que proponemos acá con Natalia Trejo y bueno, también con Judith Letterman y Fernanda Taborda se llama Entre psicoanálisis y literatura, pasaje a la escritura. Bueno, este espacio surge un poco a partir de un deseo que siguió circulando luego del cártel diálogo entre literatura y psicoanálisis. Es como que, bueno, que algo ahí siguió muy presente. La idea es un espacio que invita a la escritura, al encuentro con los propios avatares que trae el escribir. No es excluyente, o sea, digamos, la idea es partir de una obra literaria
literaria, que invita al intercambio con la clínica, al intercambio con los conceptos del psicoanálisis, con la subjetividad de la época, pero partiendo de la obra literaria, considerando que bueno, que en este trabajo es, digamos, no solo hay que limitarse a la lectura psicoanalítica, sino también hacerle lugar a la obra literaria, que ha sido tan importante en toda la obra del psicoanálisis. Entonces, bueno, invitar al intercambio para, bueno, luego invitar a hacer un intento de escritura, o por lo menos del encuentro con esa instancia de la escritura. Si por ahí querés agregar de la dinámica, bueno. Sí. Bueno, sí, agregar que este espacio se desprende, bueno, de esta experiencia de Carter que hicimos los dos años hacia atrás. Y bueno, me parece interesante remarcarlo porque es algo que se desprende de esa experiencia y que tuvimos el deseo de seguir, de continuar con ese trabajo de alguna manera, por eso armamos este espacio y que tiene que ver con recuperar obras literarias, porque tanto Freud y Lacan, sus escritos y toda su teoría siempre se han alimentado de la literatura, entonces nos parecía, bueno, recuperar obras literarias para poder articular con los conceptos psicoanalíticos y que eso nos lleve a una escritura a nombre propio. Arrancamos ensayando este espacio con la lectura de Lunes del Memorioso como primer texto y bueno, estamos ahí en esa búsqueda de cómo articular con qué textos desde el psicoanálisis. La dinámica va a ser los cuartos viernes de cada mes. Arrancamos el 23 de mayo a las 19:30 horas. 18:30 a 20. Sí. Bien. 18:30 a 20 horas en calle Ceballos al 2000. Va a ser un encuentro mensual. La idea es en ese encuentro, bueno, leer esta obra literaria, hacer el intercambio y después la escritura. Sí, y que la idea es que, porque en verdad partimos de este texto Lunes del Memorioso, pero la idea es que después con los participantes vayamos pensando, bueno, qué otras lecturas posibles, que aún es que hay un programa o lecturas ya establecidas, sino también es construirlo con los que, bueno, se animen a participar. Bueno, esa es la invitación, no mucho más. Y bueno, ya el que se quiere inscribir, y bueno, hay tiempo porque es el primer cuarto jueves de mayo. Viernes, cuarto viernes de cada mes. Sí. Y a las 18:30. Y a las 18:30. Bueno, nuestro espacio se llama Conversaciones acerca de la práctica. Y nuestra propuesta es conversar justamente acerca de la praxis que día a día llevamos adelante, la de psicoanálisis. La invitación consiste en intercambiar y escuchar sobre la experiencia del analista en el hacer de su práctica. Es la conversación sobre lo que en principio no se puede saber. Porque la práctica del analista es otro el saber que se pone en juego. Se trata de uno que nos enseña en la universidad, pero que se transmite en otro lugar. Desde este posicionamiento invitamos a conversar acerca de la práctica, teniendo en cuenta, además, que muchas veces lo que ocurre en la sesión de análisis guarda relación con el efecto que el arte produce. El analista es misterio. El misterio y la transferencia permiten que algo allí suceda. Un amor en ti más que tú, lugar de la palabra y la escucha. Por otro lado, en el arte se encuentran el amor, la palabra y la metáfora. En un punto del camino, la práctica del psicoanálisis y la producción artística se chocan. Ese es el lugar del sujeto. El sujeto que irrumpe en donde menos se le espera, acontece y nos sorprende. Los y las invitamos. Bueno, en realidad le pusimos conversaciones acerca de la praxis, ¿sí? Bueno, la praxis transcurre con materiales similares a la relación de Penía y Poros. Penía desde la pobreza, la ingenuidad, la humildad. Y Poros, la abundancia, la oportunidad, los que terminaron engendrando a Eros, el dios del amor.
no sin Dionisio, el humor, el vino, la diversión, dándole argumentos a Apolo para la expresión de todas las manifestaciones del arte. En este tejido el analizante expresa, el analista escucha e interviene. He ahí la praxis. En Lacan, en el seminario 11, rescata además la idea de trabajo. Y entonces, en el trabajo del analista, lectura de lo real y el significante, los modos del silencio, la angustia, la transferencia, la repetición, el fantasma, el lapsus, el fallido de los sueños, este dispositivo pone a trabajar a nuestros invitados y a nosotros en recortes que ayuden a la formalización y al intercambio, siempre desde Freud leído por Lacan. Vamos a invitar los terceros miércoles del mes a partir del 28 de mayo y hay 2 analistas invitados, un analista de trama y alguien que hará o lectura literaria o una performance o algo de eso. Y bueno, y después compartiremos entre todos las articulaciones que allí surjan. Ya va a empezar a circular a partir de la semana próxima la invitación para el cuarto miércoles de mayo. Van a exponer como analistas invitadas Patricia Cuesta y Marta Crespo, y como analista de la casa Alicia Angelastro. Y la lectura literaria la va a hacer María Ganese. Bueno, van teniendo, y va a ser siempre de 20 a 22 y en este lugar. Bueno, ¿qué tal? Por lo que veo, en trama, digamos, muchos espacios están atravesados por esto de las expresiones artísticas. Este es uno, que es el espacio de cine y psicoanálisis, que se abrió el año pasado. El año pasado. Bueno, la idea del espacio es, un poco también surgió para generar encuentros entre los colegas, porque también veníamos pensando en esto que después de la pandemia era necesario el encuentro presencial, un poco resistir a la virtualidad, y entonces dijimos, ¿por qué no esto que pasa que cuando uno va a ver al cine, después siempre hay algo que queda ahí resonando y queríamos darle lugar a eso que sucede? Entonces empezamos a pensar en qué películas y invitar siempre a un analista que no es de trama, que es el analista invitado, para que, digamos, venga a hablar de las resonancias, ¿no? Pero, digamos, hacemos hincapié y también acá con los compañeros debatimos mucho entre nosotros. No se trata de psicoanalizar la película, no se trata de psicoanalizar los personajes, sino que justamente es lo que en cada uno de nosotros resuena, que, digamos, es siempre singular. Pero bueno, están invitados. El 9 de mayo vamos a hacer la presentación de la película, la primera película que vamos a presentar este año, que es una película catalana que se llama Creatura, de Elena Martín Jimeno, la directora. Si quieren, ahora leo un poquito acá algunos datos de la película. Criatura es de Elena Martín Jimeno, que tomó la decisión de ser, es directora, es la actriz principal y es la guionista. Esta, es la sinopsis oficial de su nuevo proyecto. Criatura es una película tan arriesgada como fascinante. En ella, Elena Martín Jimeno, que nació en Barcelona en el año 1992, la película es del año 2023. Narra la historia de una mujer a través de 3 etapas: infancia, adolescencia y vida adulta. Y se centra en el cuerpo, en su respuesta al deseo, a la mirada de los otros, al bloqueo sexual. Tenemos una relación muy rara con el cuerpo, casi mágica, misteriosa, a veces tenebrosa, explica la directora, que se alzó con el premio a la mejor película europea en la quincena de cineastas de Cannes. La reacción entusiasta del público y del jurado habla del éxito de una empresa muy ambiciosa. Hablar del despertar corporal de una niña de 5 años o del autoplacer en una chica adolescente
o de la incomunicación táctil en una relación física de pareja no podía ser fácil. El equilibrio que logra entre la exposición descarnada y de la delicadeza de las imágenes es prodigiosa. Bueno, el analista invitado va a ser Gastón Macián. Así que los esperamos a todos porque va a estar muy interesante. El 9 de mayo a las 19 horas, ¿no? 19 horas, sí. Sí, igual por las dudas, porque con esto de los horarios días, quédense tranquilos que va a circular los flyers por día, horario, por las dudas, que no quede claro la información. Bueno, voy a leer acá mi compañero, gran parte del hacedor de este escrito. El espacio lo convocamos con Martín, y está también Norma Rubín, que hoy no pudo venir. Y bueno, es un espacio que, digamos, con la intención de armar un grupo para la lectura del Seminario 7. Queríamos, yo en particular, digamos, hay una frase, un párrafo, mejor dicho, de Freud que está circulando mucho en estos últimos tiempos y me pareció, digamos, que interesante tomarlo. Dice: el hombre intenta satisfacer su necesidad de agresión a expensas de su prójimo, de explotar su trabajo sin compensación, de utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, de apropiarse de sus bienes, de humillarlo, de infligirle sufrimientos, de martirizarlo y de matarlo. Bueno, Freud. Abordar la lectura de este seminario, como de cualquier seminario de la CAM, implica sumergirse en un trabajo arduo que pretende un ejercicio de producción como consecuencia de la íntima relación entre la estructura del sujeto y la experiencia propia del psicoanálisis, dos elementos de difícil disociación. Sin embargo, este seminario da cuenta de algo muy particular en la enseñanza de Lacan, puesto que luego de haberse abocado al trabajo de los registros imaginario y simbólico que hacen a la constitución del sujeto, es el momento en el que Lacan nos orienta al trabajo de lo real. Para ello, tomará por las astas el concepto de la cosa, das Ding, de Freud, precisando que es lo que identifica una posición ética en Freud, que lejos de resolver el conflicto con el que se encontraba en su teorización, asume esta posición que lo conduce a ir más allá del principio del placer, del buen orden, de la plena satisfacción, de la justa comunión entre el principio de placer y el principio de realidad. Encontrará allí un resto, un hilo del cual tirar para seguir reflexionando sobre la experiencia analítica. Un año antes, en su escrito sobre la dirección de la cura y los principios de su poder, había destacado que el análisis post-freudiano había caído en una suerte de respuesta a la demanda del paciente, que define como demanda de felicidad, sin darle lugar a lo esencial del psicoanálisis, que es el lugar del deseo, donde captamos al sujeto del inconsciente estructurado como un lenguaje. Siguiendo esta línea en este seminario, denunciará los ideales analíticos que conducen a una experiencia moral del bien y asimismo a su propio límite. Son tres: el ideal del amor humano como amor logrado, que conlleva a una genitalización del deseo, el ideal de autenticidad como norma del producto acabado, algo deseable, por lo tanto un valor. Este mismo conduce al concepto de sujeto adaptado, y el ideal de la no dependencia como una suerte de profilaxis. Dirá: promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante. Asimismo, apuntar al logro de lo que se llama el estadio genital, la maduración de la tendencia y el objeto, que daría la medida de una relación justa con lo real, entraña cierta implicación moral. Y bueno, vamos a concluir con una frase que está en el seminario, que dice: ¿ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? Esta es una pregunta que no es fácil de sostener,
pretendo que nunca fue formulada en otra parte con esta pureza y que solo puede serlo en el contexto analítico. Jacques Lacan. Bueno, un poco también la idea del grupo de lectura es hacer hablar el texto también con aquellos interlocutores con los que está hablando Lacan en el seminario 7, Aristóteles, bueno, con Ética Nicomaquea, Kant, Sade, pero bueno, también, digamos, seguramente leeremos la tragedia de Antígona, digamos, bueno, también eso, qué lugar tiene la tragedia. Y la idea, bueno, es también darle cierto ritmo, ¿no?, a la lectura, porque todo eso nos llevaría como infinitos tiempos, pero bueno. Fundamentalmente, a ver, ponerse solo a leer un seminario de Lacan lleva tiempo y es bastante difícil. Y se hace mucho más fácil cuando compartimos la lectura, porque cada uno le agrega su propia lectura, su propia interpretación, le agrega también su experiencia como analista, como analizante, y eso enriquece mucho el trabajo que vamos haciendo. Todos aquellos que comparten un espacio de lectura ven esto, ¿no? De que, bueno, por ahí lo que comprende uno o la línea que tomó es muy diferente a lo que escuchó otro, y en esto de compartir la diferencia está la posibilidad de producir algo muy rico, ¿no? Que la lectura individual se hace muy difícil. Así que bueno, no sé si dijiste que las reuniones son online. Sí, no lo dije, pero digo, va a circular un flyer, a partir de mañana van a circular los flyers. Sí, decidimos hacer los encuentros virtuales, después cuando se arme la grupalidad también veremos si en algún momento es necesario que nos podamos reunir en forma presencial. Y son los primeros y tercer sábados del mes. Los encuentros de 10 a 12 aproximadamente. Bueno, ya circulará el flyer a partir de mañana. Bueno, les cuento un poco de este espacio. En prácticas clínicas en situaciones complejas, es un espacio que coordinamos con Norma Rubín y Fernanda Taborda, que no pudieron llegar a ser ninguna de las dos. Es un espacio en realidad donde comenzó en el 2022. Fue algo, digamos, una convocatoria sobre todo, digamos, de Norma, a la cual yo me uní, y que tiene que ver con hacerle lugar, digamos, a los trabajadores de la salud pública preferentemente. Después, en ese momento, en el año 2022, armamos un grupo en la Biblioteca Argentina donde también se unieron algunos trabajadores de la salud, digamos, privada, o sea, que trabajaban exclusivamente en consultorio, pero que también muchas veces, por la situación, por las modalidades de las que hizo referencia Martín ahí en psicoanálisis aún, aparecen también en el consultorio como situaciones muy complejas. Y estuvimos trabajando durante el 2022 y en el 2023, también en el 2024, en la Biblioteca Argentina, en un encuentro mensual que teníamos con aquellos trabajadores que quisieran acercarse. Este año decidimos darle un giro a la propuesta. En realidad no vamos a tener más un punto fijo con los trabajadores, sino que vamos a ir a hacer la propuesta nosotros a los efectores, para trabajar con los equipos completos de cada uno de los efectores, por supuesto aquellos que requieran ese trabajo. Y la idea, digamos, siempre es disponer, digamos, un lugar para manifestar el malestar o la situación compleja que se esté abordando en ese momento, y a través de, digamos, de la interlocución entre todos los profesionales que formamos parte de ese grupo, de esa grupalidad en ese momento, es ir orientando también una intervención a través de una lectura posible, de un texto. Si quieren les leo algo de la fundamentación.
dice, la transferencia de trabajo es uno de los pilares en que se basa trama clínica, en tanto la enseñanza se funda en la relación de un sujeto con otro. No se trata de personas, sino de sujetos de discurso, apostando a la producción del propio saber. ¿De qué trabajo se trata en la transferencia de trabajo? ¿Por qué disponerse en transferencia de trabajo, o sea, con otros? Bueno, esto es un poco lo que les contaba, que desde el año 2022 se ha propuesto desde el agrupamiento esta actividad que hemos dado a llamar prácticas clínicas en situaciones complejas, donde la idea central consiste en proponer encuentros con agentes de salud que deseen compartir su praxis en la búsqueda de poder realizar una labor de análisis sobre las situaciones complejas sobre las que intervienen. Estos encuentros llevaron como propuesta el tratamiento y problemáticas que estuvieron presentándose tanto en la casuística como en las condiciones generales que atravesaban a las instituciones, en tanto se sobreentendía que por un lado la pandemia, como la situación social, económica y política del país, tenían una incidencia determinante en el sostenimiento del lugar de analista. Dicha actividad se ofrecía de manera abierta a los profesionales de la salud pública o privada que se sintieran interpelados y causados por dicha propuesta durante encuentros mensuales en la Biblioteca Argentina. En un primer momento, la iniciativa surgió de tomar en consideración la práctica clínica que sostienen los trabajadores de la salud en los efectores públicos, en particular los que se enfrentan a problemáticas inherentes a la exclusión, marginalidad, carencias en las que la gravedad y la emergencia suelen ser condicionantes habituales de dichas prácticas. Como consecuencia observable es la vivencia de abatimiento que puede experimentar quien recibe demandas que desbordan su posibilidad de intervención. Pensamos que el psicoanálisis puede ofrecer valiosos elementos conceptuales que podrían llegar a favorecer el surgimiento de un modo de sostén de la labor algo menos arrasador para el trabajador de la salud que desarrolla su práctica clínica en alguna de estas situaciones mencionadas. Bueno, un poco esto es lo que le contaba, sobre todo es hacerle un lugar al trabajador de la salud, digamos, ¿no? Para que pueda justamente, bueno, hacer algo con ese malestar, ¿no? Y no quedarse en ese lugar de la impotencia. Ahora entonces en el 2025 el espacio va a ser itinerante, digamos, o sea, vamos a ir a aquel efector que nos convoque. Así que bueno, si conocen de alguna institución o alguien de la salud pública que esté interesado, también, bueno, prontamente va a circular el flyer, nos lo hacen saber y obviamente que primero hacemos una presentación con alguien que sea, digamos, el portavoz de ese efector y acordamos con ese efector, bueno, qué cantidad de encuentros, pueden ser 1, pueden ser 2 encuentros, pueden ser 3, y también, digamos, bueno, sobre qué temáticas están interesados en abordar. Bueno, listo. Nosotros vamos a plantear la modalidad de cárteles, que no sé si todos lo han escuchado, digamos, han conocido, pero se trata de un dispositivo que ha planteado la CAN en algún momento dado con la intención de evitar la cuestión de yo siempre empezaba a notar, no por esa referencia. Este dispositivo que planteaba la CAN en el sentido de poder poner lugares fuera de la jerarquía y trabajar algunos temas, digamos, en particular. Es un tiempo acotado de trabajo, se quiere hacer un grupo pequeños. A diferencia de las propuestas que se vienen haciendo, como ustedes escucharon recién, los cárteles no tienen día fijo todavía determinado porque se supone que como los grupos son relativamente pequeños, no más de 3, 5, el grupo de personas que se pueda dar, por una modalidad que suele ser el +1, pero no este espacio, la idea es que entre la gente que quede se quede el horario de reunirse. Por lo general suele ser 2 veces al mes, un horario fijo, y la idea es que con la temática que se plantee, todos hacen un trabajo conjunto, pero cada uno actúa en nombre propio. Es decir, que en algunas ocasiones, por lo general 4, hay una presentación, hacemos
con cielo abierto y cada uno da cuenta del recorrido que ha planteado a partir de los temas comunes. O sea que es un trabajo conjunto, pero una producción individual. Nosotros hemos propuesto ahora, porque en realidad trama larga cárteles cada cierto tiempo, se han terminado los cárteles que estamos haciendo y ahora convocamos a 3 más. O sea que la gente puede estar convocada, digamos. Les voy a contar el primero, que es lo efímero y la traza en el siglo XXI. Acá tengo el flyer escrito en grande, porque en realidad se propone trabajar diversos modos de inscripción y de traza, tales como el acto o las intervenciones, tanto el análisis como también considerar en la vida cotidiana. Es decir, la idea es poder pensar que en un mundo rodeado por lo efímero, qué se escribe y qué no, digamos, cómo puede ser que haya proliferación de múltiples acciones culturales, sociales, etcétera, etcétera, y que de alguna manera pierde consistencia, es tan efímero que todo es lo mismo. Y uno puede pensar que hace marca que para que algo se escriba y algo no, digamos, ¿no? Lo quiero plantear en esta cuestión porque la idea es pasar un contrapunto con lo que se escucha muy radicalmente, muy comúnmente, que es una lectura que podríamos llamar culturalista, es decir, que explicaría por qué el auge de la tecnología, de los objetos de consumo, etcétera, serán los culpables de lo que pasa, algo así como cambiemos la sociedad, vamos a andar mejor nosotros, digamos, ¿no? Y la idea es poner el acento en lo subjetivo, en la traza, el deseo, el goce, y a partir de ahí, por ejemplo, pensar en los objetos de consumo, como lo ha llamado en Lacan, los gases o el atus, digamos, ¿no? Que sería no solamente porque hace una multiplicidad de objetos, sino pensar, por ejemplo, el atus como lo plantea Lacan como un neologismo entre la idea de verdad y ser, digamos, ¿no? O sea, ¿qué escribe alguien en determinado lugar y no en otro? Digamos, para poder pensar esto que atraviesa en todos los ámbitos y se dice en el siglo XXI porque, bueno, viene atravesando, acá han visto y ahora siga ocupando este espacio, para poder pensar que por lo tecnológico también es parte de esto y está puesto en el siglo XXI y no tanto en lo tecnológico porque la idea es el tipo de lazo que se genera a partir de ahora y qué es lo que cambia, digamos. O sea, para poner un ejemplo antes de cerrar, cuando decimos que cada uno puede seguir por diferentes recorridos, porque bueno, alguien puede interesarse por el psicoanálisis y la tecnología, la transferencia a partir de las redes, qué sé yo, pero el acento está más puesto en los modos de hacer síntomas, los modos de transformar en síntoma esto que aparece, digamos, la subjetivación de lo que viene pasando, porque es importante poder darle lugar a poder pensar eso, digamos, y ver por el lado del psicoanálisis qué puede decir y actuar, cuando digo actuar en todos sus sentidos, porque lo que estamos actuando, para que todo no quede en modo metonímico, donde la gente hace millones de cosas y en realidad uno diría no se escribe nada, digamos, ¿no? Bueno, para poder pensar, en todo caso, ¿qué hay de actual y qué hay de estructural, en todo caso? Y no quedarnos que lo actual es diferente de lo estructural, porque en realidad lo que la idea con la concepción es que lo estructural es lo que comanda, no importa qué es lo que esté pasando. Bueno, yo voy a proponer un cártel al que le puse por nombre El exceso en los márgenes. La verdad que, bueno, estuve como debatiéndome en relación a ese nombre y bueno, voy a leer el texto que un poco estuve trabajando en función de eso, que es el siguiente. Una fiesta es un exceso permitido, más bien obligatorio, la violación solemne de una prohibición. Bueno, esto es una cita de Freud, del Malestar en la Cultura. Y pensaba en esto, ¿no? Que Freud nos propone, ¿no? Que las
restricciones a las exigencias funcionales del hombre generaban hostilidad a la hora del lazo con otros, pero no obstante permitían el estar en la cultura, ¿no? En los tiempos actuales florecen tendencias que acentúan el goce como imperativo. El exceso instalado en las prácticas sociales nos muestra más como consumidores, tanto menos como hacedores de lo placentero. Entonces, existe como una suerte de propensión a la compulsión marcada por ese goce de más que demanda la cultura actual. Y el encuentro con el psicoanálisis nos da la posibilidad de interrogarnos sobre ello. Es decir, yo te lo pensaba en función de que hay como un cambio de época entre este modo, ¿no?, de pensar el exceso, por eso la cita de Freud, en donde por ahí, en aquella otra sociedad en la que Freud teoriza, los lazos estaban marcados por cierta referencia al ideal que de algún modo cohesionaba, ¿no?, y hacía masa. Y en ese sentido, por ahí pensaba cuál es la diferencia que se pone en juego en la actualidad, donde, no sé, lo pienso a partir de situaciones clínicas, digamos, en donde en esa escucha, digamos, que uno va haciendo como de sus pacientes, se escucha que, bueno, que este exceso del que intento bordear, ¿no?, en la frase esta, que no llega a ser síntoma, es decir, que si bien hay un malestar ahí, no es un síntoma, si se quiere, al modo de un retorno de lo reprimido, no llega a ser eso, es decir, como que no termina de conformarse, no termina de ingresar en ese sentido, pero no obstante produce malestar. Bueno, un poco eso, ¿no? Por eso en los márgenes. Hola, bueno. En Drama Clínica hace ya muchos años que estamos trabajando con esta experiencia de carteles. Renovamos la apuesta para la experiencia 2025-2026. Lacan propone, reúnanse, trabajen el tiempo que sea necesario y produzcan algún escrito y disuélvanse, roten. Bueno, nosotros estamos en este nuevo relanzamiento de esta rotación. Entendiendo que si bien en este trabajo no se está haciendo solo en esta búsqueda, es con otros, son necesarios los otros. Por eso intentamos que el analista se autorice a sí mismo, pero ante algunos otros. Por esta razón es que sostenemos claramente esta propuesta. El cartel que yo propongo es, le llamé versiones del padre. La pregunta ¿qué es el padre? Está planteada en el centro de la experiencia analítica. Freud afirmó la preeminencia del padre en la constitución de la realidad psíquica. Lacan lo retomó e introdujo el término nombres del padre. En cada versión del padre, el padre real en la vida del analizante, lugar que transmite los límites y la castración que encarna la ley en el deseo. Una vez que a ese lugar se lo nombre del padre, orientará la significancia. Por los síntomas en que el deseo anuda en un análisis, el nombre del padre surgirá como una función que se nombre padre, que no siempre coincide con la función paterna. El padre como nombre, palabra o decir
que resuena su significancia en el cuerpo. Se hace pulsión con la experiencia vivida, privándose del nombre del Padre para servirse de Él. El sujeto crea el síntoma para proveerse de un Padre que flaquea en su función. La función paterna es nominante, es un decir no, el padre del fantasma. Entonces, mito y estructura que lleva al ligar las cuerdas entre sí y al lazo entre los otros. Esto lo tomé porque también leía que entonces en principio Lacan se sustrae de la lingüística, la función paterna para adentrarla en la lógica, pero el psicoanálisis no puede prescindir del mito. Entonces, recorreremos las distintas figuras del destino, del amor y del deseo para que halle su lugar una ética del bien decir que asocie una erótica a una estética. No hay una propuesta previa de un recorrido, se arma, eso es lo interesante, se arma con los integrantes del cártel. Y después se ve con qué modalidad se trabaja. Y sí, hacemos otro encuentro, como dijiste, Horacio, hasta ahora ha sido previsto así, mitad de año y fin de año, y el año siguiente continuamos mitad de año y hacemos un cielo abierto final. En cada uno de esos encuentros lo que hacemos es que cada uno presente por dónde van sus interrogantes, sus preguntas y su recorrido, sin ninguna exigencia de una producción que tenga determinadas características. Será singular. Bueno, Perdón, agrego algo que sí. Es interesante esto que decís, en el sentido que, bueno, no solo es un recorrido, sino que me parece que el ejercicio de poder escribir, ¿no? Poder hacer escritura de ese recorrido. Al menos hablo de mi experiencia, experiencias anteriores de haber estado en otros carteles, y no, bueno, a mí no me ha resultado para nada sencillo y simple poder escribir sobre ese diálogo que se produce entre bueno, una temática en este dispositivo cártel, donde, bueno, en el intercambio con otros, partiendo desde un punto inicial, bueno, no sé, es sumamente rico y a mi entender también tiene que ver con poder formarse también en esa instancia. Entonces, es por demás interesante. A riesgo de ser reiterativo, me parece que lo interesante para la gente que no conoce la experiencia del cártel es que esto que hablamos, la no exigencia, porque si alguien no escribe, no es expulsado del cártel. Uno dirá, bueno, no tenía que escribir, no pude, lo que sea. Quiero decir que el recorrido, todos se ponen a leer y alguno dice, este tema no me interesa o yo sigo por este otro lado. Entonces es muy interesante porque permite hablar de grupos chicos sobre determinados temas y profundizarlos. Ni siquiera alguien dé una clase, sino que en todo caso se discute y se produce en conjunto e individualmente. Esa es la Terminamos con este dispositivo, terminamos la presentación de las distintas propuestas. Ahora sería quizás el momento de conversar, si tienen una cosa, preguntas o una comentarios. cosa más sobre los carteles. También van a circular los flyers por carteles o por cárcel, donde van a estar, bueno, las redes de trámite, por otro lado, los teléfonos de quienes estamos convocando, para que
Bueno, a modo de cierre elegimos un poema de Neruda para compartir con todos ustedes. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, húmedas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como gatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como escalcaditas en mi poema, como pedacitos de madera brunida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó del sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transpirar, de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el feltro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores tordos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, bifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Bueno, y ahora sí, lo más esperado de la noche, el brindis. Así que si se quedan, vamos a compartir una copa de vino y algo para comer. Y bueno, de paso conversamos y bueno, ojalá que se sumen a las propuestas que vamos a iniciar este 2025. Bueno, muchas gracias.